Hay una oscuridad presente en el mundo y la Biblia nos da una visión de ella en Apocalipsis 12, que describe una gran guerra en el cielo. En este enfrentamiento Miguel, el arcángel, estaba de un lado y Lucifer, el dragón, del otro. Miguel y sus ángeles lucharon contra Lucifer y sus seguidores, pero el dragón perdió la batalla, y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Al comprender este acontecimiento, podremos explicar muchos de los males que vemos hoy en el mundo. El corazón de Lucifer fue corrompido por el mal mientras todavía estaba en el cielo, y al hacerlo, corrompió a otros ángeles. Como el cielo es un lugar puro, Dios no permitiría tal corrupción. Así, cuando Miguel peleó contra Lucifer, la Biblia nos revela, en Apocalipsis 12, 9, que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Por tanto, el diablo está en la tierra, y en Apocalipsis 12, 12, recibimos una de las mayores advertencias sobre él. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Un pastor dijo que aunque Satanás está derrotado, todavía es peligroso. Ahora, quiero destacar la obra del diablo en 3 momentos: pasado, presente y futuro. Empecemos por el pasado. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos de Satanás trabajando en la tierra. En el jardín del Edén, corrompió a la humanidad engañando a Adán y Eva. Dios permitió que Satanás tocara a Job, y vemos cómo lo atacó de muchas maneras. Usó a gente como los sabeos y los caldeos, quienes saquearon sus propiedades. Provocó un incendio que destruyó sus ovejas y mató a sus pastores. Y envió un viento poderoso que destruyó la casa donde estaban sus hijos, matándolos. Por lo tanto, mediante personas y fuerzas de la naturaleza, Satanás logró alcanzar a Job. En el Nuevo Testamento vemos cómo Cristo liberó a los endemoniados y los arrojó a cerdos. También leemos acerca de un muchacho poseído a quien Jesús sanó, reprendiendo al espíritu maligno que lo estaba atacando. Antes de ser crucificado, en Lucas 22:3, vemos que Satanás entró en Judas, lo cual es un pensamiento aterrador. Estos son algunos ejemplos de cómo ha actuado el diablo en el pasado. Ahora, mirando hacia el futuro, el libro de Apocalipsis y otros pasajes proféticos hablan del diablo levantando al anticristo, un ser humano poseído y empoderado por Satanás. Apocalipsis 13, 7, 8 describe que el anticristo hará guerra contra los santos y ganará, y se le dará autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los que viven en la tierra le adorarán, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora es importante observar el estado actual del mundo. Cuando vemos las noticias, parece que nuestra sociedad está fuera de control. Lo que antes se consideraba incorrecto, ahora se considera correcto, y lo que antes era correcto, ahora se considera incorrecto. Además, oímos hablar de terremotos, guerras y muchos otros males. El mundo está viviendo una tensión constante, y todo ello podría desencadenar una crisis importante. En algunas partes del mundo los cristianos se enfrentan a una grave persecución. Para quienes crían hijos, existe un gran esfuerzo por adoctrinarlos y normalizar comportamientos que no son bíblicos. Y en el mundo del entretenimiento, vemos una inundación de inmoralidad, actividades ocultas y todo tipo de maldad, pero todo esto está sucediendo a un ritmo creciente. Si recordamos lo que dice la Biblia, en Apocalipsis 12, 12 dice: «Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Esto puede hacernos pensar que Dios nos ha abandonado. Podría parecer que Él nos ha dejado lidiar con nuestros propios problemas. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Estos eventos están ocurriendo porque Dios se está preparando para regresar. Estamos viviendo en los últimos días, y Dios está a punto de regresar para salvar a su pueblo y juzgar a sus enemigos. La verdad es que estamos en los últimos días desde la resurrección de Jesús. Al leer el Nuevo Testamento, notará varios pasajes donde los autores hablan como si ya estuvieran viviendo en los últimos días. Un ejemplo lo encontramos en Hebreos 1:1-2, que dice:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de diversas maneras en el pasado a nuestros antepasados por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. A Él, Dios le prometió todo como herencia, y por medio de Él, creó el universo. El autor de Hebreos escribió esto entre el año 60 y el 120 de Cristo, una época en la que Dios hablaba principalmente a través de los profetas, pero ahora, en los últimos días, habla a través de su Hijo, Jesús. Este pasaje afirma claramente que en el año 60 d.C. ya estábamos en los últimos días y todavía lo estamos. Dios está esperando el momento de regresar y restaurar todo lo que ha sido corrompido desde la resurrección de Jesús, hace casi 2000 años. Dios está cada vez más cerca de regresar. Jesús nos advirtió que una de las señales de los últimos días sería el engaño. Recuerden que en Apocalipsis 12:9 dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El diablo es un mentiroso. Se presenta como lo que no es. Viene como cordero, pero en realidad es un lobo. Viene como siervo, pero en realidad es un destructor y un ladrón. El engaño en el mundo actual es resultado de las acciones del diablo, que intenta alejar a la gente de Dios. La Biblia nos advierte sobre aquellos que dicen ser Jesús o que buscan guiar a otros a la vida verdadera, pero que en realidad están tratando de engañar a la gente. Hay muchos líderes religiosos que afirman guiar a la gente hacia Dios, pero que no siguen la palabra de Dios. Hay también otros, no religiosos, y sus ideologías que se presentan como el camino hacia Dios. Son las celebridades y los ricos del mundo quienes afirman que siguiendo sus caminos se alcanzará la vida verdadera. Sin embargo, todas estas tácticas no conducen a la vida, sino que son engaños directos que vienen del abismo. Otra señal de los últimos días, según Jesús, será la guerra y el conflicto. En Mateo 24:6-7 él dice: «Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». Los últimos 100 años han estado marcados por un gran derramamiento de sangre. En la Segunda Guerra Mundial murieron entre 70 y 85 millones de personas, lo que representaba alrededor del 3% de la población en ese momento. Hoy en día, la guerra está a nuestro alrededor y parece que en cualquier momento podría estallar una tercera guerra mundial. La violencia y el conflicto se están extendiendo por toda la sociedad, y muchas señales indican que estamos en los últimos días y que el regreso de Jesús es inminente. Aunque no sabemos el tiempo exacto de su venida, sabemos que se acerca rápidamente. Cuando Él regrese, juzgará a los vivos y a los muertos. Aquellos que elijan seguirlo y vivir de acuerdo con sus enseñanzas, recibirán la recompensa de la vida eterna con el Padre en el cielo. Aquellos que se niegan a seguir los caminos de Jesús serán castigados con la separación eterna de Dios en el infierno. El tiempo se acerca y pronto llegará el momento en que Jesús regresará. ¿Estás preparado para su segunda venida? ¿Has sometido tu vida a seguirle? No pregunto si creéis en Dios, porque también los demonios creen en Dios y reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a morir por los pecados del mundo. Sin embargo, ¿no están dispuestos a someterse y seguirlo? Así que pregunto de nuevo, ¿has entregado tu vida para seguirle? Por gracia, a través de la fe, ¿has confiado tu vida al Padre y ahora vives tu fe en Jesús? Si no, ahora es el momento. El tiempo se acaba. Estamos viviendo en los últimos días y Jesús podría regresar en cualquier momento. En Lucas 12, Jesús cuenta la parábola del siervo. El amo del sirviente se había ido y el trabajo del sirviente era esperar su regreso. El sirviente puede esperar diligentemente, o puede festejar, dormir y emborracharse mientras espera. El que espera diligentemente será recompensado, pero el que se desvía será castigado. Debemos ser como el siervo que espera atentamente el regreso de nuestro Maestro. En el mundo roto en el que vivimos, el regreso de Jesús está más cerca que nunca. Para aquellos que esperan diligentemente, siguiendo al Señor, habrá una recompensa indescriptible. Sin embargo, quienes no lo hagan sufrirán juicio y castigo eterno. Ahora es el tiempo de esperar a nuestro Señor Jesús en estos últimos días cuando Él regrese. Creo que es tiempo de que despertemos
estemos atentos y estemos preparados, porque el Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos, y cada uno de nosotros estará delante de Él instantáneamente. Debemos estar preparados y permanecer preparados. El día del Señor se acerca y no queremos ser tomados desprevenidos como los del mundo. La Biblia nos advierte que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Estarás preparado o serás consumido por las preocupaciones de este mundo? ¿Estarás listo o te encontrarás buscando los placeres de esta vida? ¿Estarás preparado o permitirás que la ira, la codicia, la envidia o el pecado te distraigan de lo que realmente importa? Pasamos mucho tiempo pensando en el futuro, en nuestro marido o mujer, siempre pensando en cómo ganar más dinero o ahorrar más. Casi nunca hay un momento en el que no estemos pensando. Pero ¿qué pasaría si tus pensamientos fueran expuestos a la vista de todo el mundo? ¿Y si estuvieran a la vista de todos? ¿Serían estos pensamientos vergonzosos? ¿Molestarían a mucha gente? ¿Reflejarían un carácter piadoso? Hebreos 4:13 dice: no hay nada creado que sea oculto a la vista de Dios. Todo está descubierto y expuesto delante de aquel a quien debemos rendir cuentas. Tómate un momento para examinar tus pensamientos. Pregúntese, ¿pienso de la manera correcta? ¿Está esto en línea con la palabra de Dios? ¿Esto glorifica al Señor? ¿Estás viviendo como si supieras que tus días están contados? ¿Estás acumulando tesoros en el cielo con los pocos días que te quedan aquí en la tierra? ¿Te esfuerzas cada día por crucificar tu carne? ¿Estás practicando el amor de Dios en tu vida al buscar hacer el bien en lugar del mal? Muchos de nosotros nos enfrentamos a situaciones que nos hacen sentir que los tiempos nunca cambiarán. Algunos de nosotros incluso podríamos aferrarnos a ciertas cosas, personas, malos hábitos o pecados privados. Pero quiero hacerte un llamado urgente y pido que me escuches con claridad. No tienes tiempo para estar atado por amigos que te arrastran al pecado. No hay tiempo para tolerar aquello que contamina tu mente con lujuria y pensamientos impuros. El Señor quiere que seamos libres, libres de la opresión y de la esclavitud. Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero de nosotros depende aceptar el don de la libertad que Él nos ofrece. Mira a tu alrededor y observa las señales de los tiempos: hambre, peste, guerras y rumores de guerra. Las últimas profecías de la Biblia se están cumpliendo ante nuestros ojos. Cristo está a punto de regresar. Tenemos señales claras de los últimos días. Sabemos que los hombres serán amadores de sí mismos, que vendrán tiempos peligrosos y que habrá hambre, peste y rumores de guerra. ¿Sabías que los burladores son una señal de los últimos días? Dirán: ¿dónde está ese Jesús del que habláis? No apareció durante cientos de años. Esto es lo que dirá un burlador. Cada día que pasa, estamos más cerca del regreso del Señor. No dejes que el concepto del tiempo te engañe. No sabes lo que puede pasar mañana en tu vida, lo que es correcto en ella. Eres como un vapor, una bocanada de humo o una ligera niebla que aparece por un momento y luego se desvanece en el aire. Me gustaría llamar su atención sobre 2 Pedro 3:4. La traducción ampliada dice: en primer lugar, tengan por cierto que en los últimos días vendrán burladores que, siguiendo sus propios deseos, dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Qué le pasó a ella? Porque desde que murieron los padres, todo continúa como desde el principio de la creación. Un burlador es alguien que se burla de algo. ¿Cuántos burladores hay hoy en día? Son personas que actúan con arrogancia y orgullo, creyéndose más inteligentes, pero en realidad intentan razonar en contra de la Biblia. Como hemos visto, un burlador cuestiona la venida del Señor y la promesa de que Cristo regresará por la iglesia. Dudan de la validez de la palabra de Dios, diciendo que nuestros antepasados murieron, pero todo sigue igual desde el principio de los tiempos. Quieren que cuestiones la palabra de Dios, pero debemos resistir a esas personas, proteger nuestra fe y evitar exponernos a quienes intentan intencionalmente desviarnos. En lugar de eso, debemos centrarnos en vivir una vida pura que agrade a Jesús, buscando someter nuestra carne para obedecerle. La Biblia nos enseña cómo prepararnos para la venida del Señor. En 2 Pedro 3:14-15 leemos: así que, oh amados, puesto que esperáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha y en paz, y tener en cuenta la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también os ha escrito nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada.
Como hijos de Dios, debemos ser hallados sin mancha, sin culpa, en paz, con calma interior, confianza y habiendo vivido en obediencia a Él. En 1 Pedro 4:7, la Biblia nos exhorta: el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en la oración. Debemos ser serios, vigilantes y estar en guardia, no tratando nuestra salvación con indiferencia, sino esperando fervientemente al Señor. Cuando valoramos el tiempo y entendemos que cada día de nuestra vida cuenta, es cuando ganamos sabiduría en nuestros corazones. Si lees Romanos 13, 9, 11, verás que la Biblia nos instruye a no dejar ninguna deuda sin pagar, a no cometer adulterio, a no robar, a no codiciar, sino a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El versículo 11 lo resume. Además, conociendo el tiempo, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Debe haber un sentido de urgencia en nuestras vidas como creyentes. Disponemos de una cantidad de tiempo limitada para arreglar nuestras vidas. Desde el principio, Dios nos ha estado atrayendo hacia sí, e incluso cuando obstinadamente lo ignoramos, Él nunca se aleja y nunca se da por vencido con nosotros. En el libro de Mateo, Jesús compara su segunda venida con una gran fiesta de bodas, una celebración alegre de la unión perfecta entre Jesucristo y su novia, la Iglesia. Así que nos invitaron al banquete más grande de todos los tiempos. ¿Ya has respondido a esa invitación o la estás posponiendo hasta el último momento? Tal vez te hayas vuelto insensible al sonido de ese ritmo. Tal vez te hayas distraído con cosas como el trabajo, las finanzas y el amor romántico. Estas cosas parecen importantes hasta que te das cuenta de que son temporales. Cuando tu vida termine o Jesús regrese, ya no tendrán valor. Todos pensamos que tenemos más tiempo para estar bien con Dios, pero la verdad es que la vida es corta y el mañana no está garantizado. Todo lo que hacemos hoy tiene un impacto eterno. Si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo? ¿Podrías decir que tu corazón está firmemente puesto en Cristo? Ahora es el momento de poner tu fe en Jesús. Por eso, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Permítele entrar y transformar tu vida para siempre. En Hebreos 12:1 la Biblia nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La Biblia nos llama a abandonar todo lo que nos pesa y a alejarnos del pecado que nos mantiene atados. El pueblo de Dios, Jesucristo, es todo lo que importa, y con el tiempo que tenemos, debemos vivir sabiamente, disfrutando el hoy y sirviendo al Señor mientras aún podamos. Nuestros días están contados y debemos vivir para Dios, poniéndolo primero en todo lo que hacemos. En medio de todo lo que enfrentas, confía primero en Dios. La versión amplificada de Hebreos 12:1 dice: por tanto, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, que dan testimonio de la verdad de la absoluta fidelidad, despojémonos de todo peso innecesario y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Corramos con perseverancia y persistencia la carrera que tenemos por delante. Me gustaría tomarme un momento para reflexionar sobre este versículo. Imagina en tu mente esta gran nube de testigos. La Biblia no revela sus identidades, pero para los propósitos de esta ilustración, supongamos que esta nube tiene la tarea de documentar todo lo que haces, para que en el día del juicio puedan testificar. Ahora piensa, ¿qué diría esta nube de testigos sobre ti? ¿Qué dirían que hiciste? ¿Dirán que no había duda de que Dios era el centro de su vida? ¿Dirán que viviste de una manera que glorificó a Jesucristo? ¿Diría esta gran nube de testigos que usted se despertaba cada día con una alabanza en sus labios? ¿Darían testimonio de su vida de oración y de su carácter, diciendo que usted es verdaderamente una persona de Dios? ¿Dirían que amabas a tu prójimo y usarían palabras como autocontrol, humildad, bondad y perdón para describirte? ¿Qué diría de usted esta nube de testigos? A algunos les decía que nunca los veía rezar, a menos que necesitaran algo. Nunca los vio abrir la palabra de Dios ni meditar en ella. Podrían decir que nunca tuviste un corazón agradecido, que siempre buscaste más y nunca reconociste las bendiciones que Dios te ha dado. ¿Qué dirán de tu comportamiento y actitudes?
¿Están tus ojos llenos de codicia y envidia por las cosas mundanas? ¿Está tu corazón lleno de celos y orgullo? ¿Diría esta nube de testigos que usted ha menospreciado a otros? Debemos ser conscientes de que lo que hacemos importa. Nuestras decisiones diarias hacen la diferencia. Oro para que vivas una vida guardada para Dios, guardando tu corazón contra la envidia, los celos y la codicia. Ruego para que guardéis vuestros ojos y vuestros oídos contra todo aquello que es profano. Ruego para que el Espíritu Santo te dé la fuerza para luchar la buena batalla y, sobre todo, ruego para que la gracia de Dios esté sobre tu vida. Busca a Dios todos los días. En Apocalipsis 3:20, el Señor habla a su iglesia diciendo: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». También quisiera resaltar el Salmo 95:8 que dice: «Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación». Abran sus corazones a su voz. Cuando oigas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No contristéis al Espíritu Santo. Os animo a escuchar y responder al llamado de Cristo. Abre la puerta y déjalo entrar para que pueda morar con nosotros y en nosotros. Una vez que hagamos esto, Él escribirá nuestros nombres en su libro de la vida. Parte de la dificultad para muchos cristianos de escuchar la voz de Dios es porque están centrados en las cosas equivocadas. Esto es parte del engaño del diablo. Él quiere que creas que todo excepto Dios merece toda tu atención. El diablo quiere que usted satisfaga las exigencias del mundo, pero no lo que Dios requiere de un hombre o una mujer cristiana. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar por el maligno, que quiere distraernos con los placeres y la felicidad temporal que ofrece el mundo. El enemigo quiere que seamos indiferentes a la venida de Cristo. En Lucas 12:19-20 dice: «Diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansar, comer, beber y divertirse». Pero Dios le respondió: «Necio, esta noche vienen a pedirte cuentas de tu alma, y lo que has preparado, ¿para quién será? Estos placeres pueden ser placenteros, pero no satisfacen nuestras almas, ni nos brindan verdadera felicidad. Sin embargo, si vivimos para Dios, en obediencia a su palabra y mandamientos, seremos recompensados con vida eterna y gozo». Esta es nuestra vocación. Aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a él, y por eso debemos vivir según las normas y la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos lo recuerda en Romanos 12:2. Cuando dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». También se nos recuerda en Romanos 14:8, «Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor». Vivir para el Señor significa ponerlo en el centro de nuestra vida, buscar su palabra antes que nuestros propios deseos egoístas, escuchar su voz por encima de todas las demás y hacer de nuestra misión en la vida servirle en todo lo que hacemos. Todo esto puede resultar más fácil de decir que de hacer. A menudo es más sencillo elegir el camino equivocado en lugar del correcto, seguir el camino ancho en lugar del estrecho y elegir el mundo en lugar de Dios. El mundo y la carne van juntos. Elegir a Dios requiere negarnos a nosotros mismos, elegir su voluntad por encima de la nuestra. Vivir para Dios no es fácil. Por eso Jesús nos dice en Mateo 7:13-14, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». El camino angosto puede ser difícil y cansador, pero vale la pena. Cristo está llamando a la puerta de nuestros corazones, esperando que escojamos la vida eterna, no la condenación. El Señor, en su bondad, no se impone, sino que espera nuestra respuesta a su llamado. Por eso, os animo a vivir para el Señor, con una vida enfocada en la eternidad, acumulando tesoros en el cielo que no perecen. Ten en cuenta que tus pensamientos, acciones y elecciones importan. Solo cuando vivimos una vida dedicada a Jesucristo podemos esperar estar un día en su presencia, con vida eterna. Tomemos las decisiones correctas mientras estemos en la tierra, porque lo que hagamos aquí
impactará nuestro futuro eterno. Por último, quisiera enfatizar la importancia de estar preparados y vigilantes para el regreso de Cristo. Debemos vivir nuestra vida conscientes de que los últimos días están cerca y que el regreso de Jesús es inminente. Debemos ser diligentes en nuestra fe, buscando siempre crecer y fortalecer nuestra relación con Dios. Al mismo tiempo, es esencial que demostremos amor y compasión por los demás, compartiendo las buenas noticias y viviendo como ejemplos de Cristo. Estar siempre preparados, no solo para el regreso de Cristo, sino para vivir según los principios bíblicos, buscando hacer la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Recuerda que cada elección que hacemos, cada palabra que decimos y cada acción que realizamos tiene un impacto eterno. Por eso, vivamos con propósito, con amor y a la luz de la eternidad, sabiendo que un día estaremos ante Dios, responsables de nuestras vidas. Que seamos hallados fieles, diligentes y amorosos, listos para recibir a nuestro Señor y Salvador cuando Él regrese. Deja un me gusta, comparte un comentario a continuación y no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Que Dios te bendiga.